¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Gracias a los amigos de Top Life que me han mandado esta sierra de sable, vamos a poder realizar este vídeo. Al final de él os voy a hacer un pequeño review sobre las características técnicas de esta herramienta. Pero el motivo principal de este vídeo es fabricar una guía de corte para la sierra de sable con estos dos perfiles de aluminio reciclado. Creo que esta idea todavía en YouTube no se ha visto y nada. ¿Crees que saldrá bien? Pues nada, quédate porque el vídeo está muy interesante. Comenzamos. Y para realizar esta guía voy a utilizar principalmente dos perfiles de una vieja ventana de aluminio, de aproximadamente 1,20 cada uno de largo. Y como estás viendo en las imágenes, marco el centro en cada extremo de cada perfil y a continuación le hago un taladro de 8 milímetros. Una vez hechos los 4 agujeros, en uno de los perfiles le hago una guía para poder introducir la cabeza del tornillo de una manera más fácil. Una vez que ya tengo hechas las guías, a continuación voy a cortar el tornillo que va a unir ambos perfiles. En mi caso, como es más largo, por eso lo corto. Como ves, para unir ambos perfiles he introducido en el centro una arandela bastante grande. Esto hará que los dos perfiles queden separados unos milímetros entre sí. De esta manera, la hoja de la sierra de sable deslizará perfectamente entre ambos. A continuación, en uno de los extremos de ambos perfiles voy a realizar 4 agujeros para poder así, de esta manera, colocar un travesaño a 90 grados que me va a servir de soporte para poder apoyarlo en los futuros tablones que vamos a cortar con esta guía. Y con la ayuda de nuestra lijadora múltiple que fabriqué en uno de los vídeos anteriores que tienes en mi canal, voy a lijar el perfil de madera que vamos a colocar en nuestra guía. Una vez que tengo marcado en el perfil el centro, lo colocamos en nuestra guía con ayuda de unos sargentos
y con la escuadra lo colocamos perfectamente a 90 grados. Seguidamente, lo que hacemos ya por último es atornillar el travesaño a los dos perfiles de aluminio. Y ya por fin tendríamos terminada nuestra guía para sierra de sable. Y ahora, antes de ver cómo funciona nuestra guía, os voy a enseñar el pequeño review sobre esta herramienta. Y este kit está formado por la caja con pestillos en plástico, el libro de instrucciones con idioma en español, una hoja para metal, otra hoja para madera y por supuesto la sierra de sable. Como ves en la imagen, insertar la hoja en la sierra es bastante fácil. Gracias a este regulador podemos ajustar las revoluciones de una manera bastante sencilla. Además, viene también con un botón de bloqueo de pulsador para que nos resulte más fácil utilizarla. Y un tercer botón que hace que el mango pueda ser girado a izquierda o a derecha, haciéndonos nuestro trabajo mucho más fácil. Y además, con esta palanca podemos ajustar el tope de seguridad. Y ahora sí, ha llegado el momento de enseñaros cómo funciona nuestra guía para sierra de sable. Este corte que estáis viendo en la imagen nos permitirá en un futuro introducir la hoja de sierra cuando tengamos la guía apoyada en el tablero.
Y como veis, hace unos cortes perfectos. Si os ha gustado la idea, espero que me dejéis en comentarios lo que opináis de ella y si la habéis visto en YouTube en algún otro vídeo. Bueno amigos, espero que te haya gustado la fabricación de esta guía para sierra de sable. Como has visto, es la primera que se fabrica en YouTube y la has visto aquí en mi canal. También te dejo en comentarios el enlace de la sierra de sable por si quieres echarle un vistazo al precio y a las características técnicas si alguna no te he puesto en el vídeo. Y bueno, y espero que hayas pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata. Ya, lo único que me queda es despedirme, como siempre, todos los domingos, un vídeo más y mejor, y nos vemos en el siguiente, porque tú estás hecho un handyman de primera. Adiós.